Sean bienvenidos a un programa más de Infocada en Online. Hoy platicaremos sobre el tema de la reapertura económica. Inicia la nueva normalidad en México, en la cual se realiza una reapertura gradual de actividades después de que se declararon las medidas de distanciamiento social debido a la fase 3 de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, la reapertura económica no implica que la epidemia esté superada. Por ello, el gobierno federal dio a conocer los lineamientos técnicos específicos que buscan orientar a los centros de trabajo que iniciarán las actividades en el marco de la estrategia de la nueva normalidad, para hacer propicia una reapertura gradual, ordenada, cauta y segura. Además, con estos lineamientos, las autoridades buscan fomentar una nueva cultura laboral en materia sanitaria y de protección de las personas trabajadoras, con énfasis en aquellas que presentan características de mayor vulnerabilidad para presentar casos graves de COVID-19. Para platicarnos más sobre este tema, están con nosotros, conduciendo este programa, el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Gracias por acompañarnos en Infocadem Online. Y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que nos atañe a todos: cómo debemos reincorporarnos a nuestras actividades, cómo se va a dar la reactivación económica. Quédese con nosotros. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, estimados amigos. Hoy vamos a platicar de un tema que nos preocupa, que nos ocupa, que nos está generando una gran variedad de preocupaciones, porque hay muchas empresas que no saben si regresan, si no regresan, si nunca dejaron de operar. Y es que ha habido una serie de documentos, acuerdos, decretos, información diversa, tanto federal como local, que ha complicado mucho la comprensión del concepto. Y por eso tenemos el día de hoy a nuestros expertos que, como siempre, nos acompañan para explicarnos este tema. A la contadora Sandra Cuevas. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Gracias, doctor, al contrario. Y al maestro Felipe Dionisio, que también nos va a estar apoyando el día de hoy, como siempre. Muchas gracias, Felipe, doctor. por estar con Un gusto, nosotros. como siempre. Bien, pues estamos platicando de la reactivación económica, de la reincorporación a las labores que deben tener las empresas, hacer esa distinción entre las que se llaman empresas esenciales y las que no son esenciales. ¿Cómo se va a dar este proceso, Sandra? Tú que has estado estudiando tanto de este tema y que ya tienes tan claros los conceptos. Sí, doctor. Hoy resulta que después de estar prácticamente cerrados, la mayoría de las actividades que estuvieron frenadas, se han ido incorporando y ahora el regreso pues no es tan sencillo, ¿no? Incluso las empresas que siguieron operando por ser denominadas actividades esenciales, hoy tienen que trabajar en unos llamados protocolos que son obligatorios para todas las empresas y que de hecho hemos tenido modificaciones hasta en si los voy a tener que subir a la página del Seguro Social, siempre ya no. Entonces, han habido modificaciones y no dudo que existan y que vayan a surgir en el transcurso de este tiempo más modificaciones. Entonces, ahora voy a tener que trabajar en protocolos. Entonces, empresas denominadas esenciales, las neoesenciales, que fue un término que también surgió por ahí del 1 de junio. Entonces, y las no esenciales tienen que trabajar en un protocolo para reactivar sus actividades, todas, que eso es algo que debemos aclarar, ¿no? Seas una empresa pequeña de un colaborador o seas una gran empresa, estás obligado hoy a desarrollar tus protocolos. Pero han ido cambiando los estatus, decíamos esenciales, no esenciales, que se considera como tal. Y en esa evolución que ha habido de los conceptos, Felipe, pues nos hemos encontrado con empresas que han tenido diversas interpretaciones en un mismo giro, en una misma región. ¿En qué estatus nos encontramos, Felipe? Ok. Bueno, aquí es importante señalar, en complemento con lo que refiere la contadora,
que también es el tema de retribución de las actividades, como ya comentaba, para hacerlo, no tiene que ser más bien todas las empresas, pero también el tema está aquí en que es conforme a un semáforo para poder reactivar las actividades. Entonces, ahí también hay una lucha o una disputa o un desacato tal vez al planteamiento inicial del gobierno federal, porque hemos de recordar que algunos estados, incluso con sus propios lineamientos y con sus propios protocolos, deciden abandonar en un principio esta idea que tiene el gobierno federal, que está manejando Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces ellos pasan de un semáforo a otro y dicen, para mí mis actividades son estas, esenciales, o a lo mejor no, pero dentro de este rubro, entonces yo las voy a ir incorporando. En este caso también vemos el caso de hoteles, de cines, propiamente en otros estados, cuando en teoría se entiende o se entendería que, como refiere en este caso propiamente el Ejecutivo Federal, deberían estar en un semáforo rojo y no se deberían de considerar estas actividades como esenciales. Entonces creo que ahí sí es un tema bastante complejo. Primero, ¿por qué? Porque no hay un común acuerdo en este caso entre la Federación y los estados, y también el tema es que están implementando o tratan de implementar sus propios protocolos más allá de los lineamientos que deben establecidos y que deben de respetar. Sí, entonces a mí esa parte del semáforo, y que es además una cuestión muy interesante, me parece un semáforo muy a la mexicana, ¿no? Porque en los semáforos mexicanos el verde es para seguir, el rojo es para detenerse y el amarillo pues como te agarre, ¿no? Si te quieres, pero este semáforo de las contingencias y de la reactivación de actividades, Sandra, es un semáforo que trae más de esos tres colores, ¿no? Este viene en rojo, naranja, amarillo y verde. Así en términos es. generales, ¿qué significan esos colores? Porque además hoy resulta que muchas entidades federativas, como bien dice Felipe, dijeron, bueno, pues a mí me pintaron de rojo, pero yo creo que está ahí un poquito naranja, y entonces voy a empezar a operar, incluida la Ciudad de México, ¿no? Porque la Ciudad de México también ya avisó que se considera naranja. ¿Cómo está esto de los semáforos, Sandra? Así es. El semáforo del que tanto se habla, resulta que el de nosotros, como bien lo comenta, es muy a la mexicana porque este tiene 4 colores, ¿no? Entonces tenemos el nivel máximo, que sería el rojo, donde solo se van a permitir las actividades económicas esenciales. Es quien las define, la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, aquí solo van a estar operando estas empresas que realizan actividades esenciales y con protección estricta de personas, por ejemplo, que son vulnerables. Personas que a lo mejor ya tienen algún caso de COVID. Y obviamente con jornadas de sana distancia, atendiendo todos los protocolos publicados. Y entonces estaríamos hablando que cuando estamos en rojo, tendríamos que acatar a que únicamente las esenciales tendrían que estar operando y con sus debidas restricciones y protocolos. Luego tenemos un semáforo naranja, que es el que han denominado como nivel alto. Rojo se considera como nivel de alta gravedad, ¿no? Así es. Entendemos que de acuerdo a esta clasificación que han hecho, rojo significa que el 65% de la ocupación, que la ocupación hospitalaria es superior al 65%, y que además ha habido 2 semanas de incrementos estables tanto de contagios como de fallecimientos. Bueno, no hemos alcanzado el famoso pico que tanto se ha dicho, ¿no? Pero precisamente para seguir hablando de este semáforo, para que nos sigas explicando cuándo se considera de cada uno de los colores, vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos para seguir hablando de cómo tiene que darse esta reincorporación a las actividades laborales, este regreso a la actividad económica. Quédese con nosotros, estamos platicando de cómo y cuándo vamos a empezar a trabajar. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos a seguir platicando de este tema del semáforo epidemiológico y de las características que tiene el concepto, y nos platicaba Sandra y continuaremos con esa parte. Decíamos, el rojo tiene más del 65% de la ocupación hospitalaria, pero además ha tenido 2 semanas de incrementos estables o de incrementos constantes dentro de los contagios y fallecimientos. El naranja, y aquí me gustaría que nos platicaras a qué se refiere, implica que la ocupación hospitalaria es menor al 65% y además se registraron 2 semanas continuas de tendencias a la baja. ¿Qué podemos hacer en ese color del semáforo, Sandra? Correcto. En este nivel de semáforo se estarían permitiendo las actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales, pero con niveles de intensidad reducida, es decir, con protección estricta, que nuevamente estas personas que son vulnerables o que presentan casos graves de COVID no tendrían que estar laborando. Se reduce un 70% de la actividad social en espacios públicos, abiertos y cerrados, y se suspenden las actividades escolares, es decir, las escuelas en este semáforo naranja no estarían operando y las no esenciales regresarían con una capacidad únicamente del 30% de su actividad normal. Y lo cual es complicado, ¿no? Pensar, por ejemplo, en restaurantes, en hoteles, en todo el aparato turístico del país, bueno, pues el 30% es insuficiente, ¿no? Porque además implica retornar con ciertas cantidades de personal que va a ser complicado, ¿no? Entonces, eso es por la parte del naranja. Estamos en semáforo amarillo, de acuerdo a lo que establece este semáforo, si la ocupación hospitalaria es menor al 50%, pero además hay 2 semanas de tendencia a la baja. ¿Qué podemos hacer en este color, Sandra? Claro, cuando estemos ubicados ya en un semáforo en amarillo, perdón, que es el que considerado nivel medio, entonces en este nivel ya se van a permitir las actividades laborales con la protección debida nuevamente de esta población vulnerable, y la actividad se reduce en un 40%. ¿Qué quiere decir? Entonces, de ese 30% de capacidad que yo tenía en un semáforo naranja, ahora con un semáforo verde aumentaría a un 60% de mi operación normal. Y las actividades escolares siguen suspendidas durante este semáforo amarillo. Entonces, mientras el semáforo tenga estos colores, no hay actividad escolar, ¿no? De entrada, que es una de las características importantes que preocupan a una parte importante de la población, porque, bueno, pues, todos los estudiantes tienen que estar prácticamente recluidos en casa, ¿no? Es una de las características importantes. Y finalmente, el verde, cuando la ocupación hospitalaria es menor al 50%, pero además tenemos ya un mes con una baja estable en los niveles de contagio y en los niveles de fallecimientos, lo cual puede verse suspendido también por estos famosos rebrotes de los que tanto se ha hablado. Correcto. Pero ¿qué podemos hacer en un semáforo verde, Sandra? ¿Ya podemos salir libremente? ¿Cuáles son los cuidados que tienen que pasar en este ámbito? Bueno, cuando estemos ya en un semáforo verde, se entiende que estamos en un nivel bajo ya de alerta, entonces la actividad económica y laboral ya operarían de manera normal, se reanudan las actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Estaríamos hablando que estamos ya en esa normalidad o nueva normalidad, porque estaríamos atendiendo también a los protocolos, pero no perdamos también de vista que pudiéramos estar en un semáforo naranja y regresar a un semáforo rojo. Entonces, no quiere decir que realmente vamos a ir evolucionando conforme a los colores de este semáforo. Pueden haber retrocesos y entonces, ¿qué pasa? Nuevamente tendría que apegarme a los lineamientos que establece pues, el semáforo en cuanto a actividades, en cuanto a las capacidades de operación que puedan tener las empresas. Muy bien, entonces esta parte de los semáforos, y eso creo que debe ser claro para toda la población, amerita una interpretación muy a conciencia de cada una de las entidades federativas, porque incluso estos rebrotes o salir muy alegremente a las calles por una cuestión de imprudencia,
nos puede regresar a colores que ya habíamos aparentemente superado, ¿no? Esa es Correcto. una de las características del concepto. Pero en cada una de las fases, y esto me gustaría que nos platicaras, Felipe, porque bueno, entiendo que los dos ya se han estado certificando, ¿no?, en los cursos del Seguro Social, en toda la información que está dándose a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo. ¿Qué cuidados deben tener las empresas, Felipe, para poder irse reincorporando en estas fases del semáforo? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que documentar además, Felipe, en este proceso? Ok, bueno, pues aquí hay varias situaciones. Obviamente tenemos que seguir los protocolos previamente establecidos. Lo que se busca en un principio como tal es la protección propiamente de los trabajadores, en este caso propiamente el derecho a la vida, a la salud y la integridad. Entonces son ciertos protocolos, ciertas circunstancias que tienen que respetar, que tienen que ver las empresas. De entrada, lo que se ha venido planteando es la implementación, primero, en este caso, de un comité que va a diseñar precisamente el plan para que en este caso las empresas puedan reintegrarse de una forma adecuada conforme a los lineamientos establecidos, en este caso por el propio IMSS, por la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social y también por la Secretaría de Economía. Entonces tienen que formar en este caso una comisión para establecer el plan de regreso. Esa sería la primera entrada. Posteriormente, tendrían que hacer una evaluación propiamente, en este caso, de la propia empresa para ver si está en actitud, más bien es en posibilidad de reincorporarse, en este caso, a las actividades, obviamente también respetando el semáforo establecido para poder reiniciar su actividad. Esas serían las dos primeras circunstancias o los primeros pasos que tendrían que realizarse para una posible o eventual regreso a las actividades. Okay. Y nos platicas de protocolos. ¿Qué es eso de protocolos, Felipe? Porque, bueno, técnicamente quien ya está medianamente inmerso en estos procesos ya tiene claro que es un protocolo, pero para la gente que nos está acompañando y que todavía está pensando y está planeando cómo va a regresar, ¿qué es eso de los protocolos? Los protocolos son lineamientos establecidos, es decir, son pasos que tienen que seguir las empresas para un eventual regreso a sus actividades. Es decir, es una serie de pasos para un fin como tal establecido. En este caso, ya les comentaba yo anteriormente, lo primero que tengo que hacer es establecer una comisión, posteriormente tengo que evaluar la situación de la empresa y posteriormente establecer medidas, en este caso, los propios lineamientos, es decir, esta serie de pasos que me van guiando para que yo pueda regresar a mi actividad. Lo único que se tiene que ver en este caso es una serie de pasos que establecen ciertas medidas para poder realizar o poder regresar como tal a las actividades de la empresa. Entonces, estos protocolos, y es una parte importante porque además requiere cierta formalidad que vamos a platicar en un momento. Sin embargo, vamos a hacer un segundo corte y regresamos para seguir platicando de la reactivación económica y de todas sus implicaciones. Quédese con nosotros. Vamos a concluir con temas muy interesantes. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Regresamos a Infocadem Online y estamos platicando de esos protocolos que tienen que implementar las empresas, que además van a ser sumamente importantes
porque más allá de la formalidad y de todos estos documentos que tendremos que generar, hay que realmente aplicar estas medidas que se han establecido como necesarias para las empresas. Y nos comentabas, Felipe, de esa formalidad. ¿Cómo formalizamos que existen los protocolos y que además los estamos implementando en las empresas? Okay. Bueno, creo que una parte importante es precisamente realmente hacer la documentación, es decir, esta serie de pasos y medidas que vamos a seguir, es un hecho que cada empresa es diferente y cada giro y cada actividad es diferente. Incluso el propio Instituto Mexicano del Seguro Social en su página establece unos lineamientos y tiene diversas situaciones, por ejemplo, para lo que son hoteles, para lo que son, en este caso, empresas de construcción, y diferentes, por ejemplo, servicios de restaurantes, tienen diferentes medidas y obviamente que se les aplica a determinado giro. Entonces, por una parte ahí es diferente porque es, en este caso, conforme al giro de la empresa o la actividad económica. La otra parte es la documentación, es decir, elaborar, si bien es cierto, nos llevan de la mano, en este caso, las secretarías, también es cierto que hay que elaborar, en este caso, el manual en este caso, para regresar a la actividad económica. Y también, y ahí quisiera preguntarle a la contadora Sandra, hay como tal un registro que tiene que hacerse de la elaboración de este protocolo, en este caso, y nos tiene que dar la autorización propiamente el Seguro Social. A mí me gustaría preguntar a la contadora, ¿esto es obligatorio para todos? Porque por ahí habíamos escuchado en algunos foros que era obligatorio, que no era obligatorio, o que era depende, o incluso es el que nos iba a dar la pauta para ver si podíamos regresar a las actividades. Entonces me gustaría que la contadora nos apoyara con esta información. Claro que sí, Felipe. Algo que quisiera recalcar es que las medidas obligatorias para el retorno o estas empresas que tienen actividades esenciales y que en ellas sería la continuidad de sus labores, deben de contemplar 4 situaciones. Primero, el tipo de actividad, ¿no? ¿Es esencial o no es esencial? El tamaño del centro de trabajo, porque también de eso va a depender qué puntos son los que yo debo o a cuáles puntos son los que me debo de apegar si mi empresa es pequeña, micro, mediana o grande. Y otro es el nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo, que es este semáforo del que ya comentamos, y sus características, ¿no? Entonces, después de esto, vamos a tener que hacer ya hacer la implementación y todo. Vamos a tener que capacitarnos en estas opciones que nos está proponiendo, por ejemplo, la página del IMSS, que la página es CLIMSS, y ahí me dice que los centros de trabajo esenciales serán los que de manera obligatoria deben evaluarse en el cumplimiento de las medidas y enviarlo a través de la plataforma digital. Entonces, la modificación fue publicada el día 29 de mayo en la publicación vespertina y ahí fue donde cambió. De hecho, nosotros por ahí tomamos una capacitación al respecto ese mismo día por la mañana y hasta ese momento era obligatorio para todas las entidades. Actualmente es obligatorio únicamente para los centros de trabajo esenciales. ¿Ok? Que eso es algo que debe de quedar muy, muy claro. El protocolo de elaboración estricta para todas, pero subirlo a la plataforma únicamente para los centros de trabajo esenciales. Para el resto de las empresas es opcional autoevaluarse y el envío de este protocolo. Que Y que en además este caso, bueno, las esenciales son las que están ahorita, ¿no? En semáforo rojo, pero a lo mejor por ahí, cuando entren los demás o cambie el semáforo, ¿será también obligatorio la evaluación o puede ser que en un momento llegue a cambiar esta situación? No, porque las actividades esenciales ya fueron definidas. Entonces, las esenciales y las no esenciales serían las que tendrían la obligación de hacerlas. Aunque el semáforo lo que me va a ir marcando es estas no esenciales, cómo se van a ir incorporando económicamente, la obligación de subir como tal y hacerle autoevaluación en la página del IMSS no tendría modificación, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y dejar muy claro también que si existen modificaciones y este programa lo llegan a ver en fechas futuras, entonces dejar muy claro que en el momento que estamos actualmente haciendo el programa, hasta ahorita se queda nuevamente solo para las esenciales.
Alexandra, pero Ok. tú ya tomaste todos los cursos, ya leíste todos los documentos, ya, bueno, ya tomaste hasta los cursos que das tú, ya tienes perfectamente los conceptos, pero la gente que nos está siguiendo creo que de repente podrá confundirse. ¿Qué quiere decir actividad esencial? ¿Qué quiere decir actividad neoesencial? Ok. Las, ¿Cuál es la diferencia? Ok, las actividades esenciales son las que fueron publicadas. Hemos tenido una serie de publicaciones. Hay, si no mal recuerdo, alrededor de 200 acuerdos publicados en Diario Oficial. Entonces, actividades esenciales fueron estas que en su momento se quedaron operando, que eran las de salud, los autoservicios, los que tenían que ver. Alimentación, todo lo que tiene que ver con alimentación y las cadenas que se refieren a ello. Correcto. Entonces, las neoesenciales fueron los sectores que se agregaron a partir del 1 de junio, que fue la minería, la, Construcción la construcción, y el sector automotriz, ¿no? La exacto. industria automotriz. Esas tres son las neoesenciales. Entonces, vamos a hacer algo como lo que hacemos cuando leemos la ley, ¿no? Si yo no soy ni esencial ni neoesencial, entonces mi empresa se consideraría como actividad no esencial. Bueno, es importante aclararlo y saberlo porque, no, pues finalmente existen obligaciones y responsabilidades. Pero más allá de ambos conceptos, Felipe, de saber si es esencial o no esencial, hay personas y hay empresas que han estado corriendo el riesgo de operar, porque lo hacen a puerta cerrada, por ejemplo, quien opera con público abierto al público, y han estado corriendo riesgos que a mí me parecen importantes. ¿Hasta dónde podrían alcanzar las responsabilidades hoy de operar sin que el semáforo nos ubique en las condiciones, sin que la empresa cuente con medidas y que por ahí tengamos un contagio o varios contagios? Porque además hemos sabido de historias muy lamentables en donde algunas empresas han abierto, ha habido contagios múltiples y también fallecimientos múltiples, ¿no? Pues, a veces dudamos un poco de las cifras de todos los días, pero ¿cuál sería la responsabilidad de operar uno sin protocolos y luego quizá incluso sin la posibilidad de hacerlo? Sí, creo que aquí existen diferentes situaciones. Una de las cosas o lo que pasa es que muchas empresas realmente no tienen el conocimiento ni el alcance de saber, primero, los lineamientos establecidos, de establecer protocolos y mucho menos también de observar el semáforo, ¿no? Entonces, el tema aquí es que pueden correr el riesgo, primera, ante una posible sanción si llegan a ser detectados. Posteriormente puede ser incluso una clausura o un cierre permanente del establecimiento. La responsabilidad ahí alcanzaría, bueno, en una primera instancia, en que no tiene estas medidas y también desprotegen, en este caso, sus propios trabajadores. Y en una segunda instancia sería también el cierre propiamente de su negocio, de su establecimiento, que al final del día, si lo que queremos es reabrir o activar nuestra economía, en este caso nuestro giro, lo cierto es que si llegamos a hacer esto sin observar este tipo de medidas, pues puede ser que nos salga peor o salgamos mayor perjudicados. Eso hasta ahorita, ¿no? Porque también a mí me llega al punto la idea de que también pueda ser incluso en un momento calificado como un delito, ¿no? Entonces... Puede haber una responsabilidad penal porque ¿no? al final de la vida hay un riesgo de vida. Más allá Exacto. del riesgo de salud y de la simple enfermedad, hay un riesgo de vida que puede ser grave, ¿no? Eso y hoy no tener asegurados a los trabajadores también puede ser un riesgo importante que debemos de considerar. Bueno, pues les agradezco mucho porque la verdad es que los entiendo a ustedes como un par de profesionistas bastante comprometidos con el tema, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista financiero, contable, fiscal, que hoy además se mezcla con todo esto, ¿no? Porque también entiendo que no son áreas de especialidad en las cuales nos ubiquemos normalmente, pero sí recomendar a la gente que nos está acompañando que cada uno de los pasos que dé en lo sucesivo lo haga acompañado de expertos, como la contadora Sandra Cuevas, como el maestro Felipe Dionisio, a quienes seguramente podrán encontrar en sus redes. Están precisamente trabajando en estos protocolos, en estos esquemas de reincorporación, así que búsquelos, no trabaje solo, asesórese por expertos y agradecerles que nos hayan acompañado en este programa que esperamos sea de su interés. Muchas gracias por acompañarnos y quedamos con ustedes para la siguiente cita en este programa que se llama Infocadem Online. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos.